Allá por 1988, España, pues digamos que trazó una línea en la arena. Y sí, lo digo de forma totalmente literal. Se aprobó una ley que fue toda una revolución, pensada para salvar de la destrucción una de las costas más extensas y valiosas de toda Europa. Así que en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en las claves de esa ley de costas para entender de verdad cómo cambió, para siempre, la relación de España con su litoral. Mirad, para que nos hagamos una idea de la importancia de esta ley, lo mejor es empezar con esta frase, que está sacada de su propio preámbulo. Es que esto no es el típico texto legal frío y aburrido, no, esto es, en toda regla, una declaración de emergencia. Cuando lees palabras como destrucción y privatización, entiendes al momento la doble amenaza a la que se enfrentaba la costa española, y sobre todo la urgencia que había para impulsar un cambio tan radical como este. Claro, para valorar de verdad la solución, primero tenemos que entender hasta qué punto el problema era grave. O sea, la ley del 88 no surgió de la nada, que va, nació como una respuesta directa a una crisis que no paraba de crecer. Así que la pregunta es, ¿cómo estaba la costa española justo antes de que se metiera mano en el asunto? A ver, estamos hablando de casi 8.000 kilómetros de costa. 8.000 es un patrimonio natural y económico gigantesco. Pero ojo, un patrimonio que, como la propia ley reconocía en su preámbulo, es muy sensible y de difícil recuperación. Vamos, que si se rompía, arreglarlo era casi imposible. Las consecuencias de quedarse de brazos cruzados pues eran simplemente enormes. Fijaos en esta lista, porque esto era la tormenta perfecta que estaba cayendo sobre el litoral. No era un problemilla aislado, era un asedio por tierra, mar y aire. Por un lado, una concentración de gente brutal. Por otro, un urbanismo que la propia ley llama nocivo, con esos edificios que eran auténticas murallas de hormigón sobre la arena. Y a eso súmale carreteras mal puestas, contaminación directa al mar y, por si fuera poco, una privatización encubierta que hacía imposible que la gente disfrutara de lo que era suyo. En resumen, la costa se estaba perdiendo y a un ritmo que daba miedo. La situación, como se puede imaginar, era ya insostenible. La pregunta estaba ahí, en el aire. ¿Qué hacemos? La legislación que había era del siglo XIX. Estaba clarísimo que no servía para nada. Hacía falta algo mucho más contundente, una respuesta que de una vez por todas cambiara las reglas del juego por completo. Y bueno, esa respuesta llegó. Fue en 1988. Y ojo, la ley de costas no fue un simple parche o una pequeña reforma. No, fue una refundación total, una manera completamente nueva de ver la costa, como un bien público que había que proteger por encima de cualquier otra cosa. Y esto que vamos a ver ahora es clave, porque la ley no salió de un sombrero de mago. Fue el desarrollo directo de una orden, de un mandato, que venía ni más ni menos que de la Constitución de 1978. La propia Constitución ya decía que la costa y las playas eran de todos, que eran dominio público del Estado. Lo que hizo la ley del 88 fue básicamente poner negro sobre blanco las herramientas para que ese principio se cumpliera de verdad. A ver, si nos vamos al artículo 2 de la ley, eso es, digamos, su declaración de intenciones. Estos 4 puntos que vemos son los cimientos sobre los que se levanta todo el edificio. Y es que no se trata solo de poner prohibiciones. La idea es gestionar la costa de una forma completa, integral. Primero, definir qué es público. Segundo, garantizar que todo el mundo pueda usarlo. Tercero, regular cómo se usa. Y cuarto, muy importante, vigilar que la calidad del agua y de la costa sea buena. Y aquí es donde la ley se pone realmente interesante, donde demuestra su ingenio. Porque todo el meollo del asunto está en una pregunta muy simple. Para poder proteger la costa, lo primero es saber qué es la costa, dónde termina lo privado y dónde empieza lo que es de todos. Pues la respuesta que da la ley es de una precisión casi científica. Hay que quedarse con estas siglas, ¿vale? DPMT. Dominio Público Marítimo Terrestre. Este es el concepto clave de todo. Absolutamente todo lo que protege la ley depende de que este espacio, el DPMT, esté bien definido y bien marcado sobre el terreno. Y aquí tenemos la primera gran definición, sacada tal cual del artículo 3. Fijaos qué inteligente. La ley no pinta una raya en un mapa y ya está. No, vincula el límite de lo que es público a los fenómenos de la naturaleza. Es el espacio que, por así decirlo, el mar puede llegar a reclamar como suyo, desde la marea más baja hasta donde llegan las olas en el peor temporal que se recuerde. Es una definición dinámica, viva y sobre todo muy realista. Y con esto llegamos a otro punto clave, que me parece brillante. El dominio público no es solo la orillita, la arena mojada. No, la ley entiende la playa como lo que es, un ecosistema completo. Por eso incluye, y lo dice bien claro, las dunas, porque sabe que son fundamentales para que la playa no desaparezca y para proteger lo que hay detrás. Es una visión total, que va mucho más allá de pensar en la playa solo como un sitio para poner la toalla.
Vale, perfecto. Ya tenemos definida la línea de lo que es público. Pero claro, la protección no puede acabar ahí, en seco. La ley es muy lista y sabe perfectamente que lo que pasa en los terrenos privados que están justo al lado afecta y mucho a la costa. Por eso crea una especie de zonas de amortiguación, unas franjas de protección que se meten tierra adentro. Para entenderlo bien, imaginemos que hacemos un viaje, un pequeño paseo desde el mar hacia el interior. Empezamos en el dominio público, la zona que es de todos. En cuanto cruzamos esa frontera invisible y pisamos terreno privado, entramos en la primera franja, la servidumbre de tránsito. Si caminamos un poco más hacia adentro, entramos en la servidumbre de protección. Y más allá está la zona de influencia. Cada una de estas capas tiene sus propias normas. En esta tabla se ve de un vistazo. La primera, la de tránsito, son solo 6 metros y sirve básicamente para que se pueda pasar caminando por la costa. Luego viene la de protección, que ya es mucho más ancha, 100 metros, y esta es el verdadero cortafuegos contra el ladrillo sin control. Y por último, la zona de influencia, que son como mínimo 500 metros, y que busca que los ayuntamientos, al planificar, no creen esas horribles pantallas de edificios que tapan todo. Vamos a fijarnos un momento en las dos servidumbres más importantes, las que más afectan. Por un lado, la de tránsito. Es un pasillo de 6 metros que tiene que estar siempre despejado, punto. El objetivo es súper simple, que cualquiera pueda pasar, y también las ambulancias o los bomberos si hace falta. La de protección, en cambio, es otra historia. Son 100 metros donde la norma general es, aquí no se construyen más casas. Hay excepciones, claro, pero esa es la regla. Su objetivo ya no es el paso, es ecológico, frenar la presión de la construcción para que no se cargue la costa. Y si hay un artículo con fuerza en esta ley, es el 25. Echad un vistazo a esta lista de prohibiciones para esa franja de 100 metros. Esto es lo que, en la práctica, ha puesto freno a la destrucción del litoral. Se acabó eso de construir apartamentos en primera línea, se acabaron las carreteras pegadas a la arena, se acabaron las vallas de publicidad. Es sin duda un muro legal muy sólido para proteger tanto el paisaje como el medio ambiente. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿cuál es el legado de esta ley tantos años después? Bueno, su impacto es innegable, eso está claro. Aunque, también hay que decirlo, no ha estado libre de polémicas, sobre todo por los conflictos con las casas que ya estaban allí antes de la ley. Ha sido una herramienta clave, fundamental, para frenar la destrucción. Pero hoy se enfrenta a retos que en 1988 ni se podían imaginar. Al final, el punto crucial, la idea con la que nos tenemos que quedar, es ese doble objetivo. Por un lado, garantizar que la costa sea de todos, un espacio público y abierto. Y por otro, conservar su valor natural, como ecosistema. La ley siempre intenta buscar un equilibrio entre usar la costa y protegerla. Pero, si hay duda, la balanza siempre se inclina hacia la protección. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Esta ley, como hemos visto, se diseñó para luchar contra la presión de los constructores y la privatización. Pero hoy, seamos sinceros, la mayor amenaza tiene otro nombre: cambio climático. Hablamos de la subida del nivel del mar, de playas que desaparecen. La gran pregunta entonces es, ¿sirven las herramientas de una ley visionaria de 1988 para la crisis climática que tenemos encima? De la respuesta a esa pregunta depende, ni más ni menos, la supervivencia de esos casi 8.000 kilómetros de costa. Ahí queda eso.